Buenas noches con todos. Les quiero dar la bienvenida a este primer webinar binacional a razón de la celebración de la Semana Internacional de la Musicoterapia del año 2025. Mi nombre es Mario Yavaca y soy el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia. Y vamos a realizar este webinar y vamos a tener tres invitados muy especiales. Tenemos el gusto de contar con nuestra invitada especial desde Colombia, Stephanie Vanegas. Ella es musicoterapeuta clínica que ha tenido una vasta experiencia en el trabajo desde eh, mujeres gestantes, infancias, niños con eh, desarrollos diversos, trabajando con autismo, también el trabajo con adultos, adolescentes y un trabajo interesante con cuidados paliativos y con personas en situación de riesgo por el tema de la violencia que se ha vivido en Colombia. Por el lado de Ecuador tenemos a dos de nuestros miembros de la asociación. Por un lado a Daniela Mesa, ella es músico también, cantante y también musicoterapeuta, que ha tenido un trabajo un tanto más especializado en la parte de infancias, también en mujeres gestantes y también en el área educativa, en los procesos de regulación emocional, de destreza de adquisición de destrezas, de diversas destrezas desde el área educativa. Y también a nuestro compañero Mateo Jaramillo, guitarrista, músico y también que ha hecho el máster en musicoterapia, con un trabajo también desde infancias y también con una vinculación con su familia, con su esposa como psicóloga clínica, que nos da, que nos va a poder conversar un tanto más sobre este acercamiento de la musicoterapia con un enfoque hacia la parte de la geriatría o de los adultos mayores. Entonces, eh, vamos a empezar con nuestro webinar, tomando en cuenta que estas conversaciones no tienen, digamos, una intención de cambiar los paradigmas académicos o demasiado estrictos que nos dice la parte teórica, sino más bien tener una conversación en la cual las experiencias de cada uno de nuestros invitados pueda enriquecernos y también pueda generar otro tipo de inquietudes y de nuevos tipos de respuestas. De allí es que este webinar tiene el nombre de Caminos en Musicoterapia. Quiero empezar preguntándoles de cierta forma cuáles han sido sus, Mateo ya nos empezó a decir un poco, pero cuáles fueron sus motivaciones para empezar en el mundo de la musicoterapia. ¿Por qué alguien que quizás nos esté escuchando ahorita pueda sentirse reflejado en... Yo veo que también hay esa oportunidad, es la necesidad interna para empezar a ejercer la musicoterapia. ¿Cómo fue su empezar en este camino de la musicoterapia? Bueno, mira que en mi caso fue un llamado a la responsabilidad, porque me pasó un poco lo mismo que Mateo, y es que, claro, tenemos esa formación, yo también soy músico de base licenciada, y empezamos nosotros por las condiciones del país, por las condiciones políticas, por la situación, por lo institucional, a terminar trabajando con población como la que nos describe Mateo hace un rato, y uno dice, caramba, ¿y aquí qué, no? O sea, ¿cómo qué le hacemos aquí? ¿Sí? Y empezamos a encontrar la musicoterapia con un nivel de conciencia muy importante y es el estudiarla. ¿M? Porque claro, siempre pongo la relación de nosotros podemos ser amigos, yo te puedo dar un consejo, te puedo escuchar, te puedo decir qué hacer, pero eso no significa que estés en un contexto de psicología, ¿no? Que estés en terapia, porque si no soy psicóloga, pues soy tu amiga. Entonces, cuando hago ese ejemplo, digo, es lo mismo que pasa en musicoterapia, ¿no? Podemos tener alguna persona que tenga conocimiento del lenguaje de música y te pueda transmitir eso a través de tradición oral y demás, pero cuando tienes la formación de un profesional que nos da la musicoterapia como una disciplina seria, con un bagaje enorme que otros países nos brindan para decir esto es muy serio y hay que estudiarlo. Entonces, mi primer llamado fue a eso, como a la responsabilidad de conocer que habían profesionales y que tenía que tener mi título para poder decir, voy a dedicarme a esto, ¿cierto? Y lo otro fue como la razón hermosa de encontrar la música como algo mucho más allá. Es decir, siempre que estamos en esos campos musicales,
alimentamos el ego de una manera maravillosa y nos encanta, ¿no? Y no está mal, y el aplauso, y el festival, y el reconocimiento, y el virtuosismo, y cantar lindo, todo eso es maravilloso, lo vivimos los músicos y claro, lo buscamos porque hace parte del arte, ¿no? De lo social. Pero yo decía, bueno, ¿y qué más, no? O sea, como que, ¿qué más? ¿Qué pasa? Y debe haber una razón. Y empiezo yo con una historia muy parecida a la de Mateo, y es a trabajar de una clínica, a enamorarme de la población con autismo y a entender que la música tenía un fin, tiene un fin mucho más profundo y es generar salud y bienestar en las personas. Y cuando tú tienes el conocimiento para hacerlo, para facilitar la comunicación, para disminuir la ansiedad, para disminuir el estrés, para mejorar el lenguaje, para hacer feliz a alguien, a una familia, a un niño, y generar gotitas de salud, para mí ya dije como, wow, este es el camino, a esto me voy a dedicar. Esa fue mi mayor motivación. Dani, qué Chévere, lindo te escuchamos. interesante. Dani. Sí, yo creo que por mi lado fue bastante similar. Siempre he estado conectada con la música desde muy pequeña. Em, Siempre dicen que soy como el caso raro de la familia, porque nadie más es músico, no sabemos de dónde salió, pero me alegro que haya sido así. Y la música siempre estuvo de mi lado todo el tiempo. Entonces, siempre me gustó muchísimo y la vi también de cierta manera como un proceso que me ayudó a mí a sanar muchas cosas. La música estuvo en mis momentos tristes, en mis momentos felices, en momentos de soledad, en momentos de acompañamiento. Entonces, la música siempre fue parte de mi vida y por eso decidí estudiarla y poder profundizarla también. Pero una vez que ya tuve como todas las herramientas, como lo mencionabas, profesionales en el área de la música, digámoslo así, la parte de poder cantar bien, la parte de tocar un instrumento, genial, dije, ok, tengo este lado que me beneficia a mí, pero la música me ha ayudado tanto que quiero hacer algo con la música y con todo lo que sé. Entonces, siempre he tenido esto en la cabeza de poder ayudar, de buscar las maneras de poder ser un ente que pueda proporcionar ayuda, calma, estabilidad, sanación a las demás personas de alguna manera. Entonces me encontraba como en esa inquietud de cómo voy a poder ayudar con lo que ahora ya sé y con estas herramientas. Y por ahí apareció la palabra musicoterapia y la puse a investigar bastante y me di cuenta todo lo maravilloso que puede ser y todos los cambios y beneficios que puede traer al ser humano. Así que dije, ok, creo que este es el punto clave aquí y vamos a estudiar musicoterapia, vamos a ayudar a las demás personas con algo que amo, con algo que a mí me ha servido y estoy segura que va a poder ayudar a las demás personas. Em, Incluso como en el área de ser docente, porque obviamente pues fui docente como casi 5 años antes de empezar a estudiar musicoterapia, uno se encuentra con muchos retos en el aula. em, Todas las personas, todos los niños son totalmente diferentes e intentas ayudar a todos de la misma manera y te das cuenta que no siempre funciona así, que otros niños necesitan quizás más ayuda, otras herramientas, otros recursos. Y fue aquí cuando la música me ayudó muchísimo, primero a poder entenderlos y segundo a utilizar estas herramientas para poder lograr que su aprendizaje sea mejor, que sus emociones puedan ser mejor desarrolladas, mejor interiorizadas, que su lenguaje pueda mejorar, a que su parte social también aumente, que podamos crear canciones juntos, que se puedan sentir bien, que puedan soltar lo que sienten a través de la música y un sinfín más de maravillosos beneficios que trae consigo. Entonces fue ahí cuando dije, ok, este es mi lugar y sabiendo que uno está conectado con la música desde que empieza el proceso de gestación, el ritmo, el sonido, está siempre presente hasta el último momento de nuestras vidas. Entonces, incluso al hablar, mantenemos tonos, trabajamos todo el tiempo con la música, absolutamente todo el tiempo. Entonces, creo que si no es la cosa más maravillosa y conectada al ser humano, por lo menos está dentro de las tres cosas que más te conectan a ti y al ser humano, pues, con este maravilloso arte. Así que eso, esa fue mi gran inspiración para empezar a estudiar musicoterapia y ahora ya ejercerla también. Qué lindas respuestas de todos. Y dentro de esto me atrevo a decir que un común que hay entre los tres es esta sensibilidad, el manejo de las sensibilidades. Esta sensibilidad hacia lo auditivo,
y también esta sensibilidad hacia la necesidad de la otra persona. Creo que es algo que sucede de doble vía, ¿no? Y eso me nace también como quererles preguntar, que no estaba dentro del guión, sino más bien de las preguntas que les tenía, como les comentaba hace un momento. Pero entonces, y pensando también en la audiencia, porque hay muchos, algunos estudiantes que están interesados en estudiar musicoterapia, que tal vez vienen solo desde el área de la música, otros que vienen desde el área de la salud mental. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces entre hacer música como una actividad profesional? Sí, que también la es. ¿Cómo es esto de hacer música y la diferencia entre hacer musicoterapia? Pero ya no desde el sentido de, el significado o la definición de musicoterapia es tal o cual, sino desde sus experiencias. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre hacer música por la cuestión estética y la de hacer musicoterapia? Damos la palabra a Mateo, yo creo, ¿te parece? Sí, es una muy buena pregunta, mi querido Mario. Em, a ver, yo trataría un poco de organizar mis ideas en el sentido de que, claro, primero yo conocí la música, ¿no? Y esta visión del querer ser músico fue fue muy sorpresiva, un momento especial en mi vida y claro, creo que es bastante hasta hipnótica, digamos, la música y sus propósitos. También me atrevo a decir, he pecado también un poco de egocéntrico cuando ya descubrí como lo que podía hacer, ¿no? Con la música, en el sentido de que sentía que podía recibir atención de otras personas, una atención especial que tal vez no la conseguía de otras maneras, ¿no? El poder empezar desde una reunión familiar, ¿no? Como, mira esta canción que estuve practicando y como que te aplaudan, son las primeras impresiones, ¿no? En la familia, con los conocidos, ve, dedícate más, tus primeras presentaciones, generar esta, este deleite, ¿no? Esta conexión que generar que en otras personas haya una emoción por lo que tú estás haciendo y que evidentemente al ser, como tú bien dices, un propósito estético, obviamente estamos enfocados y practicando para que esa emoción sea de satisfacción, sea de deleite, de felicidad. Bueno, por ahí ya habrá, ¿no? También otros propósitos como un claro de luna, donde tal vez puedes generar una tristeza profunda o ya procesos introspectivos más profundos por medio de la música, ¿no? Pero sí, en mi caso yo sentí esa conexión con el hacer música por algo que me llenaba, me encantaba siempre la música desde el comienzo, era algo que a mí me satisfacía mucho y luego ver lo que generaba en el otro era magnífico. Ahora, con la musicoterapia, yo creo que encontré para mí algo ideal en mi vida porque también algo que siempre me caracterizó, yo diría la empatía. Yo diría que tal vez esta sería como un poco tal vez la brecha que me dividiría con este Mateo músico y este Mateo musicoterapeuta, ¿no? Siento que en la musicoterapia debo tener un rasgo empático mucho más a tierra, ¿no? Debo estar como preocupado realmente del cómo reacciona el otro, de detalles mucho más sutiles, vamos a decirlo, ¿no? Y creo que esa vendría a ser la principal diferencia. Lo que les quería contar es que también algo que yo sentí muy desde chiquito, así como la pasión por la música, fue este querer saber cómo se siente el otro, querer, y una vez que ya identificas cómo se siente el otro, tal vez saber cómo interferir en función de eso, ¿no? Si es que el otro veo que el otro se siente mal, ¿qué puedo hacer para ayudarle a que no esté mal? ¿Qué puedo hacer desde mis zapatos? O si es que está bien, ¿cómo podemos juntos realzar esa felicidad? Entonces creo que ha sido como un proceso empático que también siempre, y rescato lo que tú dices de esa sensibilidad, que creo que aquí todos las compartimos y que creo que es necesario y por eso somos terapeutas, musicoterapeutas
Y creo que eso es lo que nos separa a mi manera de ver del músico. Hermosa respuesta allí, Mateo. Y más bien quiero seguirles como que vayan dando sus respuestas, tanto Stefan y Dani. Pero creo que es también para los que nos están escuchando, respuestas de personas que ya recorrieron cierta parte del camino de ser musicoterapeutas, que no es una respuesta de alguien que les está dando tal vez después de sus 2 primeros meses de clases o antes de defender su tesis de grado, porque creo que esas son cosas que no te dicen mientras estás estudiando. O sea, si ahorita me dices esto, Mateo, yo te digo, ya da clases de una vez, ¿no? Porque son cosas que no te dicen y que más bien sí hay que considerarlas mucho, mucho, mucho en el momento de hacer musicoterapia e incluso también al momento de recibir una sesión de musicoterapia. Que quizás por eso es que tal vez cuando se trabaja con un musicoterapeuta está también presente un coterapeuta, ¿no? Está presente alguien que acompaña, porque hay muchos detalles. Cuando tú mencionas esto también muy valioso, esta mayor sensibilidad, tal vez es que lo bajo a un nivel mucho más cuantificable, me da ganas de decirlo, como que es un mayor número de parámetros que uno tiene que estar atento, ¿no? Entonces, interesante, súper, súper lindas respuestas. Vamos de Dani o Esther. Bueno, mira que estaba sonriendo mucho al escuchar a Daniela porque cuando creo que solamente los que somos músicos y licenciados tenemos esta capacidad de hacer clic con la pedagogía y la terapia y eso es un regalo enorme. Les cuento que una vez estaba en la universidad en un conversatorio y yo alcancé a hablar de pedagogía musical y casi me a la hoguera, porque tenemos a veces unos musicoterapeutas muy centrados en que los objetivos son terapéuticos y punto. Entonces, cuando hablamos de cuál es la diferencia de estar haciendo eh, pedagogía a musicoterapia, yo siempre hablo de los objetivos. Sí, digo, el objetivo que nosotros tenemos en pedagogía es muy claro y es que tú aprendas a hacer música, a cantar, a tocar un instrumento y a leer y se acabó, y a componer y ya, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero cuando nosotros estamos hablando de un contexto musicoterapéutico, tenemos objetivos terapéuticos, ¿sí? Que salen de lo que de pronto el paciente o el usuario te pueda contar, ¿sí? Porque yo puedo llegar a un proceso de musicoterapia y decir, mira, necesito trabajar esto porque estoy muy ansioso, porque estoy en depresión, porque estoy pasando por un proceso de duelo o porque, etcétera. Entonces son objetivos que ya trae la persona y objetivos que el musicoterapeuta también puede poner sobre la mesa dentro del proceso después de la valoración, en la intervención y después en la evaluación. Entonces, el objetivo es súper claro, pero hay algo muy lindo y es cuando nosotros hacemos clic, porque finalmente, tanto en un contexto pedagógico como musicoterapéutico, la música es nuestro lenguaje. ¿Sí? La música es lo que permea en los espacios. Claro, en musicoterapia verbalizamos y pasan muchas cosas, pero ¿cómo yo voy a hacer musicoterapia si no hay música? ¿Y cómo voy a hacer música si esa persona no tiene las herramientas para hacer música? Entonces, inevitablemente yo como musicoterapeuta tengo que facilitarte esa expresión musical, o sea, enseñarte. Y ahí es cuando para mí hacemos clic. Claro, enseñarte con unos métodos y unas técnicas de la disciplina de musicoterapia, porque pues no nos vamos a ir ahí sí bueno, no siempre, no, pero entonces mira cómo nosotros hacemos clic un poco con lo que Daniela nos decía. Estamos en un contexto musicoterapéutico con herramientas de pedagogía y estamos en contextos pedagógicos donde vemos a los seres humanos que necesitan tanto de la musicoterapia y que decimos, aquí vamos a hacer un ejercicio de composición e improvisación colectiva para que no enloquezca la docente y para que los niños sean felices. Porque finalmente eso es lo que deberíamos buscar todos los profes que trabajamos en primera infancia, que los niños sean felices con la música, que tengan esa relación linda de reconocidos con el otro y de trabajar ahí en colectivo, ¿no? Y eso no lo da la musicoterapia, así que es maravilloso, maravilloso. Dani. Sí, total, súper de acuerdo. Creo que no lo habían podido decir mejor. Y exactamente, pienso muy similar. Yo creo que, bueno, también como tomando un poco la parte del significado en sí, yo siento que la música en un espacio pedagógico es el fin, como lo mencionaban, es el fin, y eso es a lo que tenemos que llegar, utilizar las herramientas para conseguir ese objetivo. Ese es nuestro objetivo. Mientras que si nos vamos por la parte
terapéutica, la música es quizás solamente la herramienta. Ese no es nuestro objetivo final. No pasa nada si es que, digamos, en este caso, el paciente o el niño no llega a tocar un instrumento. Está bien. Si lo toca mal, está bien. Todo lo que podría considerarse como mal está totalmente correcto mientras cumplamos con una misión específica y con un objetivo específico. Aquí yo creo que la música se adapta al paciente o se adapta al niño, más no el niño o la persona se adapta a la música y sigue la música, sino más bien es del contrario. Uno utiliza la música para que sea totalmente moldeable para lograr estos objetivos que deseamos conseguir. Y creo que también dentro de, digamos, dentro de la persona, el musicoterapeuta se vuelve un acompañante, más no es un instructor, como sería en la parte pedagógica, que es creo que como un poco más incluso formal. Cuando tú acompañas, exactamente lo que decíamos, tienes más sensibilidad, tienes más empatía, puedes abrirte muchísimo más a lo que está pasando dentro de esa persona. Que incluso los mínimos cambios o mínimos actitudes positivas o cambios que podamos encontrar positivos se pueden considerar tanto y tan grandes que es increíble, o sea, es increíble y eso es lo que siempre estamos buscando a través de la música, como de nuevo, como una herramienta para poder conseguir todos estos objetivos. Entonces, para mí lo siento así. Es como mucho más empático, es mucho más humano también. No quiero decir que la parte de pedagogía no, porque también es humana, pero creo que la parte de musicoterapeuta es incluso aún más humana, más grande, más sensible, y trata mucho la conexión. Considero eso también, porque si logras conectar con tu paciente, con tu niño, con tu familia, con los abuelitos, ya estás un paso más allá. Del otro lado, no pasa nada tal vez si no conectas, porque estás enseñando algo que la otra persona va a tomar, va a aprender, va a ejecutar. Y está. No pasa nada si no hay mayor conexión. Pero creo que la conexión dentro del mundo de la musicoterapia influye muchísimo y es muy grande también. Chéverísimo, súper, súper chévere. Eh, Estoy intentado como he tentado hacerle unas preguntas eh, de cuál ha sido para ustedes el objetivo slash reto terapéutico más interesante que se les ha presentado. Pueden pensarlo un momento, ¿no? Yo ya la veo a Mateo, Mateo. Lo veo ya pensando. Sigan nomás, también sigan, que estoy pensando. Es una buena pregunta también. Porque pienso que con esa pregunta nosotros estamos ya trayendo primero a que sí hay una diferenciación entre lo que es hacer música de manera estética, didáctica, a la cuestión, como bien decían, los objetivos, la relación, que me pareció súper importante, porque también soy de ese pensamiento de que la musicoterapia permite también generar una mayor conexión y una relación mucho más potente entre el beneficiario y el terapeuta. Pero dentro de eso, entonces, ¿cuáles han sido como sus situaciones, slash, objetivos que más retos les ha generado, los más interesantes, los que más les ha dicho, uy, como que se vuelve un reto, ¿no? Porque considero que si es que las personas que vienen a hacer musicoterapia o que van o que han ido donde ustedes a hacer musicoterapia y si es que van todos con el mismo objetivo, creo que de cierta forma se van hasta aburrir, ¿no? Y es algo que no sucede, porque cada persona va a ir con necesidades distintas, cada persona va a ir con capacidades distintas, entonces va por allí esa pregunta. A ver, si es que tal vez yo pudiera pensar en alguna hora, que el primero que se me ocurre, creo que uno de mis retos cuando empecé también a trabajar con mujeres gestantes, y sí, creo que sí fue como un poco asustante, si lo podemos decir así. Yo decía, me encanta la musicoterapia, me parece fascinante poder trabajar con una mujer gestante y a través de esta mujer gestante poder trabajar con su bebé y poder llegar a unos objetivos terapéuticos increíbles, pero oh sorpresa,
¿cómo voy a conseguir entender el otro lado si yo no soy mamá o nunca he sido mamá? Interesante. Y eso fue una de las cosas que me revolvía y me rompía la cabeza. Y decía, ok, va a llegar una mamá y me va a decir, pero Dani, tengo preocupación del parto o tal vez quizás meses antes perdí a un bebé y quiero trabajar toda esta parte y esta sensación, como poder superar toda esta situación anterior para poder continuar este nuevo embarazo o tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Y yo quedarme y decir, quiero entenderte, pero no te entiendo porque no me ha pasado, tal vez no he podido como sentir este sinnúmero de emociones y sentimientos que una mamá puede sentir. Y alguna vez también me dijeron, está bien que tú no hayas experimentado, porque puedes trabajar con abuelitos sin necesidad de ser abuelitos ni de sentir todo lo que los abuelitos sienten. Estás trabajando con niños, quizás no te acuerdas todo lo que pasó en tu niñez y qué cosas viviste y qué cosas sentiste. Está bien. Quizás sí, va a meritar más estudio, quizás va a meritar más experiencia, investigar más, poder conversar, tener más charlas con mamás gestantes que te puedan como guiar de una mejor manera, pero no es algo imposible. A la final fue como que eso me dio muchísima calma y, y ahí de nuevo vuelve la conexión. El poder conectar con la mamá y decirle, ok, mira, voy a hacer todo lo posible por entenderte y por poder ayudarte a salir de esta situación a través de esto, a través de este recurso, y lo vamos a ir logrando juntas. Y preguntar, ¿cómo te has sentido? ¿Sabes qué? Bien, estoy mejorando, estoy sintiendo que el miedo va bajando, quizás la angustia va bajando, estoy empezando a emocionarme por el nuevo bebé. Genial, vamos por buen camino. O quizás también puede pasar lo contrario, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? No siento que esto esté funcionando. ¿Podemos probar algo más? Y está bien. Cada ser humano es un proceso. No lo que funciona con el uno va a funcionar con el otro. Eso también es algo súper importante a tomar en cuenta. Em, no quiero decir que esto es como prueba y error, porque uno para probar creo que tiene que tener todo el conocimiento y todas las herramientas súper claras para poder ejecutarlo, porque no es que vas a probar como con ojos tapados y a ver qué pasa. No, no, porque sabes exacto, y de nuevo, por eso es súper importante también el estudio. Tú vas a saber qué esperar, vas a saber qué es exactamente lo que estás haciendo y qué es lo que quieres lograr. Quizás no va a funcionar de la manera en la que tú esperabas, ok, podemos probar algo más, pero no es que lo estés haciendo de una manera incorrecta, porque sabes precisamente qué es lo mejor para el paciente, ¿no? Nunca vas a hacer algo que le haga daño, que le genere daño, que le genere más molestias de la que ya tiene. Entonces, ese tal vez podría ser mi reto, pero de nuevo, que sea también motivante para las demás personas que quizás quieren dedicarse a algún área específica en musicoterapia. La cosa está en investigar, en adentrarse, en poder estudiar más, meterse a todo este mundo increíble, que si bien obviamente va a tener retos, así de locos como del que yo me imaginé, pues todo está, ya solo desde el hecho de tener la intención de ayudar a alguien, para mí estás dando un paso enorme. Entonces, sí, seguir estudiando y seguir motivándote a seguir aprendiendo más para poder ayudar a quienes lo necesitan. Súper linda respuesta, Dani, gracias. Solo quiero mencionar algo antes de que se me vaya, porque ahí, bueno, la Dani ya me va cachando ahí, los que me cachan un poquito más saben que hablo full, pero para que no se me vaya la idea, es cuando la Dani decía esto, bueno, no necesitamos tal vez, no es necesario llegar a ser un abuelito para trabajar con un abuelito, ¿no? O no es necesario tal vez quizás llegar a ser, volver a ser niño para volver a trabajar o trabajar con un niño. Yo pienso que lo que quiero rescatar de eso es la objetividad con la que nos, nos relacionamos con esa persona. Creo que eso es lo muy importante y ahí sí una gran pastilla slash comentario personal mío, lo importantísimo de tener un proceso personal como persona, ¿no? Porque creo que lo que es peligroso es llegar a eh, tratar a alguien desde puntos de vista demasiado sesgados de las cuestiones personales, de lo que tal vez los, voy a decirlo así, las carencias, los traumas, las situaciones no resueltas. Creo que eso es lo peligroso, más no el hecho de que, como tú bien decías, Dani, no es necesario que tengas ya dos, tres hijos o que hayas pasado por una cuestión quizás de, porque sucede, ¿no? Es algo
que pasa bastante tal vez de un posible aborto o situaciones ya más complejas. No es necesario, sino como tú dices también, aparte de la intención, es esta cuestión de ser lo más objetivo y lo más preparado para ponerle a disposición del beneficiario, del paciente, esas herramientas muy bien pensadas. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me hacías recordar hace un rato de uno de mis primeros retos, porque cuando tú trabajas con población con autismo, tenemos unos casos que pueden llegar a ser severos. Y tuve un casito que recuerdo con mucho cariño, porque llegaba mi chiquito a la sesión y literalmente tenían que pasármelo, ¿sabes? O sea, no era como que lo sueltan, no lo podíamos soltar porque el chiquito se golpeaba durísimo la cabeza contra el piso y las paredes. Entonces el terapeuta acompañante tenía que literal pasármelo porque teníamos que hacerle contención física todo el tiempo, porque obvio estaba en riesgo su vida, ¿no? O sea, podía morirse con un mal golpe en la cabeza. Y cuando me lo pasaba, imagínense lo que pasaba en la sesión. Entonces ahí yo digo, caramba, ¿y ahora qué hago? Si no puedo ni siquiera coger la guitarra para, a cantar una canción porque todo el tiempo tenía que protegerlo físicamente para que no se hiciera daño. Y ahí empecé a tener unos niveles de amor profundo, ¿sabes? Como de tolerancia a la frustración también, porque no es fácil nuestro camino. O sea, es muy romántica la musicoterapia, bellísima, pero no es fácil. Hace poco estaba hablando con una musicoterapeuta, ayer creo, que se llama Paola Lazo, es excelente, argentina, y dice, exponemos nuestro cuerpo, trabajamos con nuestro cuerpo, ¿sí? A nosotros, los chicos con TEA nos escupen, nos muerden, nos aruñan y se necesita mucho amor para no tomarlo personal, ¿sabes? Para tener esa autorregulación siempre y entender que tienes que estar tranquilo, ¿no? Que no te puedes enojar y que estás ahí para eso, para contener y para en algún momento ayudar a que toda esa sintomatología disruptiva pueda empezar a bajar. Entonces, esos fueron unos de mis principales retos con nuestra población, decir, ¿ahora qué, no? Y otro que se me viene a la cabeza es cuando hacía o cuando hago los procesos de acompañamiento en cuidados paliativos y es estar uno ahí humanamente con todo el amor, reitero, acompañando a alguien en la muerte, ¿no? A esa persona y a las familias. Y tengo musicoterapeutas que me dicen, ¿sabes qué? No me lleves a ese espacio de práctica porque no estoy listo para eso, o sea, no es para mí. Y va amarradito lo que decía Daniela, porque es que no somos dioses, no estamos aquí como los maestros de la musicoterapia que te vamos a solucionar la vida entera, no. Parte de esa empatía tan valiosa que tiene la disciplina es que nosotros humanamente podamos reconocer que tenemos un montón de falencias también y que estamos ahí para acompañarte en la vida, claro, desde el profesionalismo que menciona Daniela hace un rato, pero esa empatía es bajarnos de ese pedestal del maestro o de ese pedestal de la autoridad, no, estamos acá igualitos, como seres humanos igualitos en el camino de aprendizaje para acompañarte en todo desde el amor. Entonces, no, digamos que cuando trabajo con cuidados paliativos en la muerte, claro, se necesita un poquito de fortaleza, ¿no? Porque estás haciendo contención emocional. Mira cómo la diferencia, ya no es esa contención física que les hablaba hace un rato, pero sí emocional, porque tenés ahí, la persona está falleciendo y los familiares alrededor pues en un proceso de duelo natural de mucha tristeza y yo pues no podía derrumbarme en llanto con la guitarra para estar un poco peor que ellos emocionalmente, ¿no? Peor me refiero a un poco más bajo, no estoy ahí es para contener, estoy ahí es para ayudar y para acompañar desde lo mejor. Entonces va haciendo uno callito, como decimos en el contexto médico en esos momentos. Ujú. Súper, súper. Y resalto esto que dices, Stephanie, el no tomárselo personal y creo que hay también un camino en conocerse a uno mismo y saber llegar a no tomarse personal las cosas, ¿no? Porque no es una persona que da tal o cual reacción o que quiere o no quiere hacer algún tipo de actividad porque uno es malo o porque uno es así o asado, sino que, como tú bien dices, en esa relación que tenemos, nosotros somos los más responsables. Tenemos mucha, mucha, mucha responsabilidad.
tenemos responsabilidad de cómo se siente la persona, cómo se siente el grupo, somos responsables de qué es lo que estamos proponiendo para el beneficiario y también considero que somos responsables de lo que damos a entender a la persona. Súper lindo, súper interesante. Vamos, Mateo. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices tú en tu? Sí, bueno, coincido, creo que en todo con lo que han compartido, me siento bien identificado. Em, Entender para mí el objetivo terapéutico, o sea, empezaría por ahí, ¿no? A veces, bueno, si llega una persona con una necesidad específica y uno plantea sus objetivos terapéuticos, que a veces no necesariamente tienen que ser los que la misma persona viene y te está presentando, ¿no? Porque uno se da cuenta que, claro, está con este eh, déficit de atención, ¿no? Que ahora es tan común, ¿no? Pero por ahí identificamos que esto, más que solo un diagnóstico, tiene un origen, ¿no es cierto? Y decir, bueno, le voy a tratar el déficit de atención con musicoterapia, es complejo porque sabemos que hay algo mucho más profundo atrás, ¿no? Y entender que el contexto familiar, pensando ahorita en un caso infantil, eh, entonces, como este replantearse a veces del objetivo terapéutico, creo que es una de las cosas a veces que para mí son complejas y entender qué herramientas necesito usar, ¿no? Desde los evaluadores, estar siempre como decía Dani, ¿no? Al tanto de que uno no puede solo hacer prueba y error en esto, sino que realmente tiene que estar como con su sustento científico, con su sustento clínico, pedagógico, teórico, ¿no? Entonces, a veces identificar esto sí, acepto, a veces un poco es la pata por la que a veces estoy cojeando, pero trato de siempre estar como nutriéndome para poder ofrecer lo mejor. Pero algo que también quisiera añadir a esto y que me parece súper importante desde lo que me ha pasado últimamente y algo muy, 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 muy reciente, eh, he leído a este psicólogo Carl Rogers, que lo debe conocer de la psicología humanista, y algo que me ha llamado mucho y hablaba de la empatía, ¿no? De esta conexión y sí, a veces vuelvo a lo de los objetivos terapéuticos, como saber en qué momento debo bajar la guardia al protocolo que yo estoy presentando o a mi protocolo para saber que me tengo que abrir más humanísticamente, no como un ser humano y no como el profesional, no como el sanador, que sí, recurren a nosotros como por ayuda, pero también tener claro que el que se sana es él, es ella, es el paciente, ¿no? Y no uno. No uno es el que hace la magia, ¿no? Algo así, como que yo voy a hacer este protocolo, voy a hacer estos ejercicios, sino que realmente es como este proceso de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Desde lo psicoanalítico también, y que uno viene a ser como un espejo también de esta persona que necesita ser escuchado, necesita practicar algo, necesita reforzar algo que no lo ha hecho antes. Entonces, creo que para terminar esto, creo que también recae en un compromiso y como tú decías, Mario, como en el conocerse en uno mismo, vuelve a recaer en esta. Yo a veces debo saber identificar cuándo bajo la guardia, el protocolo y digo, no, aquí solo necesito tal vez decirle lo que yo pienso. Tal vez, y obviamente diciéndole, esta es mi opinión, mira, tú sabrás tomarla o no, pero esto siento que es necesario, si es el familiar, volviendo al caso del niño con TDAH, mire, yo creo que usted necesita hacer terapia, la mamá, porque veo que desde cómo las veces que usted entra al consultorio, cómo le trata a su hijo, usted está haciendo un trabajo también de acompañamiento, o sea,
irse por fuera de las líneas, irse por fuera de los protocolos. Creo que a veces esos son los desafíos más complejos que a veces tengo, pero que también creo que son donde más me enriquezco y donde tengo los resultados más interesantes también o más efectivos. Eso diría yo. Chévere, gracias, gracias, Mateo. Allí quizás entonces lo que estamos también planteando, que considero que tal vez en nuestros contextos médicos es algo que se está empezando a cambiar. Considero que lamentablemente aún no está del todo instituido, institucionalizado. Es esto de que el paciente está en el centro, o sea, el centro de toda esta actividad, de todo esto, lo que hacemos o lo que no hacemos, es para el paciente, porque me encantó lo que dijiste, eso de que el objetivo no es que el paciente se cure porque yo le digo o por lo que yo hago, ni tampoco yo me siento bien porque el paciente se cure o no. Y creo que es distinto como también saber respetar esa, esas decisiones de los pacientes y también saberle darle crédito a las propias potencialidades y a las propias capacidades que tiene cada persona, que va mucho desde el humanismo. Yo también comparto mucho de la parte del humanismo y, y creo que eso es algo que también nos podemos aprovechar desde el lado de la musicoterapia, otra vez como hablando desde esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad de ya no estar solo en la teoría, ya no estar solo en el método, ya no estar solo en los objetivos demasiado estrictos de se recomiendan hacer 3 sesiones y si es que no se hacen unas 3 sesiones, pues ya hay que cambiar a otra actividad. Porque no somos máquinas, aún, y espero que no lo lleguemos a hacer eso. Y por preguntarles a nuestros compañeros o a los otros asistentes, creo que ha sido una larga charla muy, muy bonita que me ha gustado, en la cual nos han compartido muchos de sus caminos, de cómo, justamente cómo han ido caminando en la musicoterapia. Me gustaría dar digamos, el espacio para hacerse preguntas, quizás entre ustedes mismos, tal vez entre Dani y Mateo y viceversa, Stephanie, o quizás entre nuestros asistentes que están aquí en Zoom, que también es la idea poder compartir con ellos un momento, algo que no es tan común en nuestros medios, ¿no? Entonces, tal vez si es que Juan, Steffi que es parte también de la directiva de la EM, Olga, Isaac o Renata, dices que quieren algo que quieran preguntar, que nuestros ponentes respondan, pues con mucho gusto. Porque si no, yo sí les tengo preguntas, y un montón. Se fue de la cabeza, la verdad, decía, no. Bueno, mientras piensan los demás, una de las preguntas que les tengo es, ¿cuál creen que es cuál creen que es el futuro de la musicoterapia? ¿Desde dónde están ahorita en la musicoterapia? Ya nos han contado cada uno de ustedes. ¿Cuál sería el futuro? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo le ven al tema de la musicoterapia? ¿Sigue siendo igual una empresa o una actividad que tiene estos retos? ¿O qué? ¿Qué Mira, piensan de? Mario, que me encanta esa pregunta, ¿sabes? Porque algo que he podido yo darle mucho peso y que he tenido la hermosa oportunidad de hacer es el trabajo interdisciplinario. ¿M? Nosotros en la musicoterapia cada vez tenemos más fuerza en muchos contextos, cada vez tenemos más fuerza en contextos de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de psiquiatría, de psicología, y ellos mismos, esos profesionales, esas otras disciplinas dicen, oye, de verdad que es que el niño cambió bastante cuando empezó con el proceso de musicoterapia, ¿no? Y ahora ya los médicos funcionales empiezan a reconocernos a nosotros y a decir qué chévere que hay un musicoterapeuta en el equipo porque definitivamente el niño se comporta con el musicoterapeuta totalmente diferente a su cita en neurología, ¿sí? Y los papás también empiezan a decir, oye,
A mí me llegan y me dicen, pero lo que pasa es que el neurólogo me dijo que no hace, que no escribe, que no camina, que me salgo deprimida y yo veo como contigo ese niño en tu sesión de musicoterapia si canta, si se ríe, si sigue instrucciones y volvemos nosotros a darle ese hermoso rol a la empatía, pero sí a lo interdisciplinar. Y cuando nosotros trabajamos de manera interdisciplinar es abrir el horizonte, ¿sabes? Es tocar las puertas de las instituciones, de los países, del Estado, de cada uno de nuestro país y decir, hey, esto es muy serio y es muy importante y el beneficio que no solamente es individual, sino es social, es colectivo. ¿Sí? Ahora miremos cómo está nuestra sociedad, miremos nuestros niveles de suicidio, miremos nuestros niveles de ansiedad y de depresión, miremos cuánto le cuesta a un país disminuir esos niveles y la musicoterapia nos ayuda a eso. Entonces es un aporte socioeconómico brutal, es un aporte a la salud mental grandísimo que se está posicionando y que se está viendo. Pero ahí insisto yo un poco, es que nosotros los musicoterapeutas tenemos que abrir nuestra mente, abrir el horizonte, ¿sí? Siempre desde la posición de la humildad, entendiendo que hay mucho por aprender aún, ¿sí? Que tenemos un reto muy grande y es que la musicoterapia, si bien tiene un impacto social y un impacto individual en el sentido de aportamos a lo cognitivo, aportamos a lo físico, aportamos a lo espiritual, aportamos a todos los ejes del ser humano, necesitamos formarnos todo el tiempo porque la responsabilidad es muy grande, ¿sí? Nosotros no podemos y tenemos que entender que hay muchas herramientas que nos permiten dar una solución. O sea, no podemos quedarnos en que si el paciente tiene migraña y gastritis siempre tengamos que decirle vaya al médico. No, es que tengo ansiedad y no puedo dormir, vaya a psiquiatría que lo mediquen. Claro, sabemos que no vamos a medicar, por supuesto, que no nos corresponde, que no está dentro de los marcos éticos, pero tenemos coayudantes para, o sea, la medicina funcional nos da una cantidad de herramientas y hay que estudiarlas y hay que trabajarlas de manera interdisciplinar para poder atacar, me refiero yo, atacar, sino intervenir mejor a un paciente de manera mucho más sistémica y holística. Uh-huh. Gracias, gracias, Stephanie. Ay, a ver, Dale. yo creo que ahora, sobre todo si hablamos de Latinoamérica, todavía nuestro camino es largo, pero creo que hemos avanzado mucho. Si es que nosotros vemos hace 5 o 10 años, quizás la palabra musicoterapia no era muy sonada. Y creo que gracias a los aportes que hemos podido ir construyendo en cada uno de los países, em, con cada uno también nuestros estudios, pues, ejecución ya de la práctica, testimonios y, como decir, ponernos manos a la obra. Creo que hemos podido avanzar muchísimo y es algo que necesitamos seguir haciendo. La visibilidad es algo muy, muy importante que creo que hay que seguir motivando también a nuestros países y a nosotros mismos a poder como moverle un poquito más por ese lado. Y todo también siempre va a ser con testimonios. Yo creo que Stephanie lo ha hecho súper bien, nos ha contado de muchos testimonios de cosas que han pasado, que han funcionado, y hemos visto nosotros, creo que o sea, hemos podido ser testigos de cómo la musicoterapia puede beneficiar de gran manera, y creo que eso es lo que ahora la gente necesita ver. Espero yo, en un futuro, pues la musicoterapia pueda seguir creciendo, podamos encontrarnos con países que tomen a esta disciplina como una disciplina tan seria y profesional como puede ser un médico, como puede ser un profesor, como puede ser un psicólogo, y que pueda llegar a estar a ese mismo nivel, que nosotros sabemos que lo está, pero que todavía falta mucho, mucho más sociabilizarlo con el resto del mundo, y como les digo ahora, sobre todo en América Latina. Em, y aún sigo confiando, espero sea así, que el mundo en un futuro va a poder seguir siendo más humano. Espero que por más que la tecnología a veces nos está ganando una gran cancha y gran terreno, no dejemos de ser humanos y que esto sea una de las herramientas que nos va a mantener arraigados a lo que somos, a nuestra sensibilidad, a nuestras emociones, a la música, al poder hacer algo que ningún tipo de tecnología va a poder superar, ni va a poder conseguir, que es el hecho de simplemente ser humano, la parte humana. Eso.
Lindo. Gracias, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. no sé si es que tal Renata, vez ya hay alguna pregunta. sí, creo que Renata estaba. Antes, si no respondo, ajá. Eso, por ahí Vamos, Esteban creo demos que tiene una espacio. pregunta. Ya, ¿Te vamos, entonces. parece? Sí. Esteban, Renata, dale, dale, de una. Qué bueno, Esteban. Hola con todos, buenas noches. Un gusto poder escucharles y que compartan un poco de la experiencia de todo lo que han trabajado con diferentes poblaciones y con todo esto lindo que la música de alguna manera también los brinda, ¿no? Y los guarda y eso es hermoso poder compartir y resonar con mucha de lo que ustedes los hablan. Y bueno, yo tenía una pregunta un poco tal vez abstracta, un poco filosófica como tal, porque un poco de hablar de la música, de hacer sonido, también causa mucha intriga también cómo se trabaja con el silencio también, ¿no? Con esta parte fundamental, ¿no? Que también es parte de la música como tal y es bien interesante hoy en día porque he estado un poco informándome mucho al respecto y con lo que decía eh, Stephanie Vanegas, que todo lo esto de cómo han ido los problemas de salud mental incrementando y todo eso, y leí un poco y me decía que más o menos de 2030, de 2013 a 2030 lo que más eh, va a tener, creo que era de la uno que decía que los problemas que va a haber más en la sociedad es un poco de esto de la depresión, ansiedad y todo este tipo de enfermedades mentales que de alguna manera con lo que decía Mario está muy presente, arraigado, ¿no? De toda la tecnología, de la inmediatez y todo eso, que siento que es muy importante y ver también el silencio como esta manera de utilizar, por así decirlo, la música en muchos aspectos, ámbitos y poblaciones me parece muy interesante. También escuchar sus opiniones que han trabajado con algunas poblaciones y si de alguna manera han utilizado el silencio como tal, esto tan musical y tan lindo también. Ahí, eso. No sé si me permiten ahí tal vez justo responder esto. Dale, dale, Mateo, claro. Yo quisiera aportar algo. Gracias, Esteban. Sí, mencionas algo, como tú dices, muy hasta filosófico. Eh, mm, hay hasta me viene algunas cosas de la mente, pero bueno, para como simplificar, voy a empezar con un ejemplo, algo que me ha pasado ahorita en este lugar donde estoy trabajando, en un campo geriátrico, y que cuando yo llegué a este lugar donde hay personas de la tercera edad conviviendo, ¿no? Y, y, y bueno, una de las cosas que ellos tienen en este espacio donde ellos conviven es tener música, tienen grabadoras, tienen hasta esta Alexa, algo de la actualidad, y siempre yo algo que noté es que siempre les tenían con música. Y claro, yo a un punto me llegué hasta a sentir incómodo porque dije, está sonando música aquí a cada rato y necesito concentrarme. Y claro, en un campo como el geriátrico, donde hay personas de la tercera edad que a veces ni siquiera se pueden levantar o están muy limitados en el habla, yo pregunté, les dije, ¿tienen momentos de silencio aquí? Y ojo que justo en este lugar hay pacientes paliativos, ¿no? Que ya están como en sus últimas etapas y que evidentemente por esto mismo, porque ya están muy cerca de la muerte, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que tienen procesos y me he dado cuenta por el acercamiento, procesos mucho más introspectivos y que de hecho la sobreestimulación sonora, el exceso de música, de hecho llega a ser contraproducente, o sea
Y claro, y me dijeron, no, aquí tenemos hasta, yo les preguntaba primero a los enfermeros, me decían, no, de hecho tenemos como órdenes de que aquí siempre debe haber música. Y les dije como, no, eso no puede ser. Y claro, esto me llevó a llevarlo a otras instancias, como a superiores, decir, miren, esta es una observación que tengo. Y claro, ellos me dijeron, mira, no lo habíamos pensado así, que de hecho pueda llegar a ser contraproducente. Creíamos que había que tenerles entretenidos a todo momento. Y claro, le digo, no, no, y de hecho hay pacientes que necesitan más bien hacer este proceso introspectivo, tener silencio, poder escucharse a sí mismos. Entonces creo que es un tema muy importante este que tocas, Esteban. Eso quería aportar. Buenísimo, súper bien, Esteban. Y ahí Esteban también hace toda esta pregunta como todo buen compositor y también como alguien que Esteban es flautista, un excelente flautista. Y también va al hecho de, quizás nos hace también replantear, es lo que me encanta de conversar de estas cosas, ¿no? Nos hace replantear que quizás musicoterapia no solo es considerar qué tipo de música para determinadas personas, sino hasta qué punto también, si es que el silencio también se debe considerar para ciertas personas. Tefi, algo iba a decir. Sí, yo quisiera aportar una cosa chiquita y es que el silencio es un regalo bellísimo y nosotros los musicoterapeutas empezamos a disfrutar de esos momentos incómodos del silencio, ¿no? Porque a veces resulta incómodo, ¿no? Creemos que todo el tiempo tenemos que rellenar y entonces vamos a cantar y vamos a tocar y y si la persona está ahí sencillamente y no quiere y uno, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, pues espérate, te cuente. No, no, nosotros en nuestra profesión aprendemos eso, que se llama un poco como contratransferencia, viene un poco también como de esa dinámica y es empezar a entender que el silencio hace parte y que es bellísimo. Mira que en la musicoterapia también hablamos de músico centrado y eso hace referencia a que la verbalización pasa a otro lugar, a otro plano. Aquí venimos a desarrollar es el lenguaje musical y el silencio hace parte. Y mira que en primera infancia a mí me gusta mucho trabajar por imitación. Bueno, en todo, siempre, ¿no? Estamos aprendiendo casi siempre por imitación, neuronas espejo full. Y la verbalización a veces desgasta un montón. Entonces estamos con nuestros chiquitos y no les decimos, es que vamos a coger el instrumento para bien. No, no, qué pereza, coge el instrumento y empieza a tocar, que seguramente el niño se va a enganchar contigo y algo va a pasar. Entonces, ahí trabajamos eso, lo músico centrado, que deja la verbalización a un lado y disfrutamos de ese silencio. Además que es una pregunta lindísima, Esteban, gracias por traerlo, porque es muy profunda. Estamos bombardeados todo el tiempo de una contaminación auditiva y visual que no nos deja estar en silencio y nos cuesta un montón. Y en la musicoterapia lo disfrutamos bastante y es necesario. No sé si, Daniela, ¿quieres aportar de pronto algo? Sí, algo chiquito nada más porque creo que Renata también tenía una pregunta. Sí, o sea, si bien como lo han dicho, dentro de la música también hay silencio, es parte de la música. Entonces sí, es súper importante también tomarla en cuenta en las sesiones y aquí también pues voy a soltar un casito que alguna vez salió. Era un caso con una pequeñita en la que estábamos trabajando algunos objetivos emocionales. La idea era que ella pudiera exteriorizar pues todas sus emociones y lo que estaba sintiendo en ese momento. Y en un inicio dije, ok, intentemos hacerlo con música. ¿Quieres ir al piano? No. Ok, vamos con los tambores, quizás podemos trabajar un poco. No. Y se llegó a esconder en una esquina, me acuerdo claramente. Y yo quería cantar para ella y sacaba la guitarra y no era ahí. O sea, y ahí es donde mucho también va esto de la parte de la visión clínica, ¿no? De saber, a ver, darte cuenta, lo que estás observando está yendo por buen camino, estás teniendo este enganche, no, tal vez tienes que parar, tal vez necesitas silencio. Entonces, ella empezó a irse como hacia una esquina y dije, no, esto no está bien, vamos a parar, ok, vamos a otra vez organizar ideas. Y dije, ok, entonces tal vez podemos empezar desde el silencio. Y esto es algo que también alguna vez pensaba y lo llegué a pensar en su momento, que al ser musicoterapeuta, tienes que estar todo el tiempo con música. O sea, es lo que haces. Tú trabajas con música, la herramienta es la música, pero no siempre es así. Esa vez me acuerdo que le di una pizarra con marcadores y le dije, ok,
hoy vamos a dejar descansar a los instrumentos y vamos a dibujar, que era algo totalmente distinto a la música, no era algo que tal vez yo no hubiera esperado hacer en ese momento, pero dije, vamos a estar en una sesión de silencio donde vamos a dibujar. Yo voy a dibujar también y te voy a contar a través de mis dibujos hoy cómo me siento y cómo fue mi día y qué me puso feliz y qué me puso triste. Intentamos. Y fue en ese momento en el que ella cogió los marcadores y empezó a exteriorizar y empezamos a lograr el objetivo que teníamos desde un inicio. Si bien no fue con música, no fue con sonido, fue con silencio y quizás por ese momento con otra herramienta que fue el dibujo, funcionó. Y ella empezó a exteriorizar y decir, ok, hoy me siento triste porque pasó esto en casa. Dije, ah, ok, perfecto. Ahora sí puedo ir avanzando. Entonces sí, tener momentos de silencio es súper importante en las sesiones también. Súper profundo, Esteban. Muchas gracias por esa pregunta. Y para darle así la última cerecita ahí al pastel, a mí me gusta mucho el pensamiento también desde lo griego, greco-romano. Y desde lo griego el tema de la música es la música. ¿Por qué está dentro de estas 7 materias que todo griego debía haber estudiado? Es porque la música trata sobre el estudio del orden del tiempo. Porque nuestra materia prima es el tiempo. Entonces el silencio es fundamental, porque si no tenemos silencio, no tenemos ese espacio para tener esa materia prima. Y claro, me sucede mucho que por esta sobreestimulación, que no solo creo que ahora es visual, sino también es auditiva, nos saturan y cuando nos saturan nos desensibilizan. Y cuando nos desensibilizan nos anulan. Entonces esos momentos de silencio, por ponerle un símbolo, la noche, la oscuridad, ese momento de recogimiento, llámale meditación, de oración, de reflexión interna, es fundamental. Es fundamental porque de allí se va a originar. Vamos, Renata. Renata, querías preguntarnos algo. Escuchamos. Bueno, buenas noches. Primero quería agradecerles por todo este trabajo que ustedes hacen con la musicoterapia. Me parece algo hermoso poder ayudar a toda la gente de esta manera con la música. Bueno, yo tengo 17 años y estoy tratando de discernir mi vocación porque todavía no estoy segura de qué es lo que quiero seguir. Pero bueno, yo toco el violín y la verdad sí me gusta bastante, pero nunca había visto, o sea, sobre de esta perspectiva, o sea, del lado de la musicoterapia. Me parece realmente algo hermoso y claro, o sea, todo lo que ustedes comentan de cómo han ayudado a tantas personas a través de esto, me parece algo increíble. Y sobre todo ahora en estos tiempos que bueno, hay bastantes personas que están pasando por algo muy difícil, tantos niños que tienen unos trastornos que a veces ya es muy difícil, no sé, tratarlos por el lado de la medicina, pero ahora con esto que hay otra alternativa, también tratarlo con la música, me parece algo bastante lindo y sobre todo que, claro, ayuda bastante a muchas personas. Y bueno, yo les quería preguntar si tal vez ustedes me puedan recomendar algunos links o videos sobre su trabajo para ver también, no sé, cómo, o sea, ver más de cerca todo esto de la musicoterapia que me llamó bastante la atención. Muchísimas gracias, Renata. Qué chévere que personas del colegio, asumo estás en colegio, me dices 17 años, pero que esté involucrada en la música, ya tenga esa perspectiva de querer servir. Porque pienso que una de las palabras, me voy a atrever no por ser simplista o reduccionista, porque no me gusta el reduccionismo, no creo que A más B es solo igual y solo igual a C. La vida es muy compleja y eso es hermoso. Pero lo lindo es que estamos aquí por el servicio. Creo que ese es un pilar que nos une, el servir. El servir no es algo sencillo, requiere mucho. Y qué lindo Renata, que estés acompañándonos y escuchándonos también, como que tengas, aquí va a sonar un poco la nostalgia de, me hubiese gustado estar
acompañado o haber escuchado a los 17 años hablar personas de mi país sobre la musicoterapia, pero que por eso también estamos haciendo todo esto, para que las cosas vayan avanzando. Así que, claro, por supuesto, más bien, ¿qué tal si es que a manera de ir cerrando, porque ya vamos casi, ya vamos más de la hora y cuarto? eh, ¿Dónde les pueden encontrar, Dani, Mateo, Steffi? ¿Dónde les pueden encontrar para que obviamente puedan seguir puedan seguir teniéndoles ahí en la mira? Dale, Steffi, dale. O Dani, dale, dale, dale. A ver, bueno, a mí me pueden encontrar como Dani Mesa con Y. También en la página de Euphonic, ahora les escribo. Estaba un poco medio alejada de esta página que era como mi espacio netamente musicoterapeuta, terapéutico. Ahora ya estoy como un poco más en el área de educación, pero espero también irlo moviendo un poquito más ahí. Pero si no, también pues ahí estamos presentes como parte de la directiva de la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia. Ahí siempre andamos también subiendo un poquito de cosillas, información, las actividades que vamos realizando, donde involucra un montón de información que seguro también le sirve a Renata dentro de su proceso de investigación ahora. Bueno, yo quiero agradecerles este espacio, Mario, qué hermoso espacio, de verdad, qué intención tan bonita y es hablar de musicoterapia. Yo creo que aquí podemos amanecer realmente porque es algo que me apasionó un montón con Mario. Yo le decía, nos quedaron muchas conversaciones pendientes de musicoterapia y qué lindo que se gesten de esta manera tan bella. Así que quiero agradecerles, Mateo, Daniela, qué hermoso como uno va vibrando en amor y pasa fronteras, ¿sabes? Esa vibración, o sea, la vida te pone ahí con personas que sienten lo mismo, que van por ese camino y uno dice, wow, qué mágico es esto de lo cuántico. Y Dios, por supuesto, que todo lo dispone de manera perfecta. Claro que sí, qué hermoso que nos puedas escuchar. Te cuento que me puedes encontrar en YouTube con mi canal, es Musicoterapia y Bienestar con Stephanie Vanegas. Voy a subir un poquito de musicoterapia, es algo que les cuento, llegó a mi vida de manera muy obligada, tengo que confesarlo. En la creación de contenido, estaba trabajando en una empresa y en pandemia era como tienes que hacer videos y yo decía, uy, es mi trabajo, está bien, tenía un poquito de resistencia porque, bueno, no le encontraba con mucho sentido a las redes, ¿sabes? O sea, yo decía, y mi esposo me decía, no, es que la gente tiene que conocer de la musicoterapia. Y yo le decía, bueno, que vayan a la biblioteca, pueden buscarle libritos maravillosos. Me decía, no, tú tienes que contar todo eso. Y yo, ay, bueno. Y bueno, mira que empecé obligada a crear contenido y después me di cuenta que estaba siendo muy valioso, que estaba siendo muy lindo y que efectivamente la gente tiene que conocer el poder de la musicoterapia. Así que me metí a hacer mi canal con mucho amor, con cositas. Está muy nuevo, pero ahí voy a subir bastante contenido y los invito a que estén. Además que esto va a estar en el canal, o sea, no solamente el mío, sino es, venga y conversamos, porque yo no soy la única que tiene estas experiencias lindas que contar, sino en este caso hoy Mario, Daniela, Mateo, y estoy segura que voy a llevar a ese canal personas muy grandes que tienen mucho que aportar, así que bienvenida a ese espacio y qué lindo que te hayas conectado emocionalmente con esto. Comparto, Mario, que tenemos que llevar ese mensaje a nuestros jóvenes porque es un camino de amor y de servicio que no podemos dejar perder y que lo altruista se tiene que cultivar y ahí estamos para eso. Muchas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias, Stephanie, también. Muchas gracias. Y listo, muchas gracias igual también. Yo para también ir terminando, agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia por abrir este espacio, a todos los presentes, Dani, Mario, Stephanie y sí, todas las personas que se han reunido, porque creo que coincido con lo que dice Stephanie, todo este campo que se crea, nosotros encontrándonos aquí es un campo, es como una esferita, yo siento que es como una luz que está brillando, por más que no estemos presencialmente desde el campo cuántico, como lo has mencionado, esa energía que se produce, que estamos emanando, creo que es súper importante. Son como semillas que vamos
plantando y generando para que esa energía se siga expandiendo. Entonces, em, quisiera también como terminar con algo que dijo también Dani, que es muy importante, regresando a ese tema de a dónde va la musicoterapia. Creo que la musicoterapia tiene un potencial impresionante ahorita en la actualidad, por esto, ¿no? Porque creo que estamos en una época, lo que dijo Renata hace un ratito, en una época en la que son unos tiempos que esto es necesario. Y la musicoterapia es de esas herramientas que la vida nos está dando, que Dios nos está poniendo para que podamos seguir avanzando en estos tiempos que son complicados definitivamente, y porque trabajan la música no es, es invisible, ¿no? Bueno, las notas se las pueden escribir, pero la manera de sentirla es invisible y creo que eso lo hace realmente milagrosa, es algo impresionante. Y, y creo que eso es lo que se necesita en estos tiempos de tanta contaminación, es ir sanándonos, y creo que la musicoterapia tiene un potencial muy poderoso, es algo muy serio, como lo dijo también Stephanie. em, y bueno, agradecerles algo que me resonó también por lo del silencio que dijo Esteban, una frase de Lao Tse, que que siempre me ha acompañado últimamente estos años, que es la música en el alma puede ser escuchada por todo el universo, ¿no? Y esto lo dijo este pensador hace tanto tiempo, y creo que tiene este valor también cuántico, ¿no? Cuando uno tiene esta canción y otra persona también la tiene y sin habernos pasado palabra, y así por las fronteras, los mensajes de amor que vamos transmitiendo. Creo que sí, la música en el alma puede ser escuchada, y creo que lo que estamos haciendo va a ser escuchado, está siendo escuchado, y que siga así. Muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar ahorita donde más trabajo. También me cuesta un poco esto de mantenerme en las redes, pero en Instagram es donde más estoy trabajando. Es como musicoterapia.quito y psicología sinergia. Así que bueno, muchas gracias. Y eso de mi parte. Vale. Bueno, creo que, como decimos en Ecuador, bueno, así de esa forma. Les agradezco, y sobre todo les agradezco a ustedes, a Stephanie, y desde Colombia que nos acompaña, desde Bogotá, musicoterapeuta, también responsable y también parte de la directiva de la Asociación Colombiana de Musicoterapia. Parte de este encuentro también se ha podido dar porque tanto la Asociación de Ecuador como la de Stephanie es parte del grupo del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, que son también estos nexos que son posibles y que estamos trabajando desde la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia. Dani es parte también, Mateo también es parte de la asociación, y son musicoterapeutas que, si nos comparamos con el hecho de otros lugares, claro, estamos pollitos, jovencitos, pero creo que tenemos muy buenas perspectivas y más bien estamos aprovechando justamente esos campos que no se han aprovechado desde antes en la musicoterapia. Agradecerles otra vez más, para mí ha sido un masterclass, más que un webinar, un masterclass de escucharles a mis colegas, y también ponerme a preguntar otras cosas, y reafirmar algunas otras, y creo que eso es lo valioso en estos espacios, de llegar a bajar esas ideas que tal vez son muy idealizadas sobre la musicoterapia, y al mismo tiempo dar un poquito más de luz en esos espacios que son oscuros y que tal vez no tenemos la respuesta inmediata, pero que a veces con una conversación profunda, con las muy buenas preguntas, con las preguntas que tal vez puedan parecer absurdas o demasiado filosóficas, o tal vez desde esa perspectiva de no sé, de recién tengo 17 años y no sé qué voy a hacer con esto que suena interesante, y eso guarda un potencial enorme. Así que les agradezco a ustedes, la razón también son ustedes, la razón también son las personas que saben, las que no saben, son todos. Así que muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias que son valiosísimas. Y claro, mencionarles que
Nosotros como la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia estamos activos en el Instagram, tenemos la página web, un anuncio chiquitito, eh, mañana vamos a dar ya las respuestas a nuestra primera convocatoria de miembros adherentes. Tenemos unos postulantes ya aprobados, en total un número de 13 postulantes increíbles, hombres y mujeres desde todos los niveles, desde PhD hasta estudiantes de universidad. Para mí es un motivo de orgullo y a mí me emociona un montón porque se está trabajando y se están haciendo cosas que siento que van a tener un muy buen impacto. Entonces, les agradezco por su atención, también a las personas que nos han acompañado desde Instagram. Mencionarles que el video va a estar grabado, lo vamos a pasar a nuestra plataforma en YouTube, donde están guardados nuestros webinars. Y desde allí, obviamente, vamos a hacer un nuevo posteo para que estén disponibles todas las informaciones de sus contactos que nos han dado tanto Stephanie, Dani y Mateo. Les agradezco otra vez más y será para una siguiente ocasión, chicos. Les mando un abrazote. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Un gusto, Steffi. Un gusto, Mateo. Gracias, Mario, también. Y gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bien.